El precio del poder de Dios para hacer milagros. Capítulo 4. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alem. Estas palabras parecían ser más sorprendentes que las que Dios ya me había hablado. Ciertamente esto ya era mucho. ¿Podría un mortal tener la esperanza de ser perfecto? Mas ciertamente Dios no me pediría que hiciera algo que Él supiera que yo no podría hacer. Y sin duda alguna esta era la voz de Dios. Había pedido pan de mi Padre Celestial y sabía que Él no me daría una piedra. Qué emoción para mi alma saber que esta también era una cita bíblica. La encontré en Mateo 5:48. Esta era una orden de Cristo, no solo para mí, sino para todos los que fuesen hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 45. La perfección es la meta puesta por Cristo para todo cristiano. No todo cristiano ha alcanzado la meta. Ningún cristiano puede jactarse de que la ha obtenido. Hasta el gran apóstol Pablo declaró no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Filipenses 3:12. Ningún cristiano digno de este nombre estará satisfecho con ser menos que perfecto. Ningún cristiano debería tener excusas por sus imperfecciones, sino reconocerlas como un fracaso de no guardar el mandamiento de Cristo y luchar persistentemente para vencerlas. La perfección es la meta, para beneficio de aquellos a los cuales se les ha enseñado que no hay persona excepto Cristo que haya sido perfecta. Observemos que Dios mismo atribuye la perfección a un sinnúmero de hombres. Ellos mismos no se atribuyeron perfección, pero Dios declaró que eran perfectos. Primero que todo, Job, el héroe del libro más antiguo de la Biblia, era un hombre perfecto. Sus amigos no pensaban que él era perfecto y lo acusaron de hipócrita. Job 8:6 y 13. Satanás no pensaba que él era perfecto. Le acusó de servirle a Dios solo por las bendiciones materiales que Dios le había dado. Job mismo estaba dispuesto a admitir que él era imperfecto, pues declaró: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Pero cuando Satanás le acusó delante del Señor, Dios mismo declaró: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Job 1. Y después, para beneficio de todo aquel que lea esta escritura, Dios añadió su definición de lo que es perfección humana: temeroso de Dios y apartado del mal, o sea que esquiva o evita el mal. Muchos objetan la enseñanza de una posible perfección por la razón de que nunca han conocido un hombre perfecto. En los días de Job, Dios declaró que solo había uno. Una vez más, en los días de Noé, solo había uno. Mas Dios declaró que Noé era perfecto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Muchos dicen que si uno se convierte en perfecto, sería inmediatamente trasladado como lo fue Enoc, pero las escrituras declaran que Enoc caminó con Dios por lo menos 300 años antes que desapareció, según Génesis 5:22 y 24, y que antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, según Hebreos 11:5. Estos santos del Antiguo Testamento fueron perfectos, mucho antes de que las leyes fueran dadas. No hay divinidad ni perfección sobrenatural atribuida a ninguno de ellos. Ellos fueron hombres, sujetos a pasiones como nosotros, pero conocían y temían a Dios, guardaban sus mandamientos y cuidadosamente evitaron la rebosante maldad de la gente idólatra en medio de las cuales ellos vivían en uno de los siglos de mayor maldad de la historia. ¿Fue posible la perfección bajo la ley? Moisés, hablando el mensaje de Dios a la congregación entera de Israel, declaró: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18:13. El hombre es algunas veces más crítico que Dios. Cuando María y Aarón se quejaron contra Moisés, Dios tomó parte en el asunto, hablándoles desde una columna de humo, diciendo: mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Números 12:7. Aunque esta escritura no usa la palabra perfecto, ciertamente coincide con la definición dada en Job 1:8. David no estaba convencido de que la perfección fuera imposible, pues declaró en uno de sus inspirados salmos: entenderé el camino de la perfección.
En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Yo caminaré en mi casa con un corazón perfecto. Salmos 101:2. Todos estos y sin duda muchos otros como Daniel, José, Abraham, Elías y Eliseo, etc., vivieron vidas de santidad o perfección, sin los beneficios ni las ventajas que nos han sido dadas hoy. Fue a su iglesia del Nuevo Testamento que Dios entregó las Escrituras completas. Toda la Escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. No fue sino hasta nuestra dispensación que Cristo fue predicado, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Colosenses 1:28. Fue a su iglesia del Nuevo Testamento que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4, 11 y 12. Ellos, los santos del Antiguo Testamento, no recibieron el glorioso derramamiento del Espíritu Santo, el cual es nuestro constante y permanente consolador, maestro y guía, según Juan 14:26, pero Él ha sido dado a nosotros para todo aquel que obedece a Dios, según Hechos 5:32. ¿Cuánto más fácil debería ser para nosotros, con todas estas ventajas, ser perfectos, que para aquellos que vivieron antes de que estas cosas fueran dadas? Dios nos dice: vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 6, 16 al capítulo 7, versículo 1. Estas promesas son nuestras. Nosotros nos podemos limpiar de toda contaminación. Nosotros podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Como Job, podemos temer a Dios y apartarnos del mal y ser perfectos delante de Él. Esto no es nada nuevo. La doctrina de la entera santificación ha sido enseñada por muchos destacados siervos a lo largo de la historia de la Iglesia y es aceptada como sana doctrina por un gran número de las principales denominaciones. Siendo que esto es un pequeño libro, no tenemos espacio para citar las declaraciones de las verdades fundamentales de muchos grupos. Voy a citar aquí una solamente: la declaración de fe es encontrada en la Constitución del Consejo General de las Asambleas de Dios, Minutas y Constitución con Estatutos Revisados, ED 1949, página 38, sección 9. Entera santificación. Las Escrituras enseñan una vida de santidad sin la cual ningún hombre podrá ver al Señor. Es por el poder del Espíritu Santo que podemos obedecer el mandamiento. Sed pues santos como yo soy santo. La entera santificación es la voluntad de Dios para todo creyente y debería ser celosamente perseguida, caminando en obediencia a la palabra de Dios. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Llámalo como quieras, perfección, santidad, completa santificación no es solamente posible, sino que es un mandamiento de Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Sed pues vosotros perfectos. Mateo 5:48. Tú dices: yo conozco a muchos cristianos e incluso predicadores que dicen que uno no puede ser perfecto y no vale el esfuerzo tratar de serlo. Nosotros los conocemos también.
Ellos no están sanando enfermos ni echando fuera demonios. El pecado es la posición de ventaja por donde el diablo entra a tu vida. Permite que él tenga esa posición de ventaja si quieres, pero te robará todo el poder. Jesús no le permitió al diablo que mantuviera una posición de ventaja en su vida. Un poco antes de que él fuera crucificado, declaró: «Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí». Juan 14:30. Él tenía el poder para cumplir la obra por la cual había venido a este mundo, porque Satanás no tenía nada en él, ni una pequeña posición de ventaja con un pecadillo o autoindulgencia. Nosotros, sus seguidores, también somos amonestados a mantener los linderos de nuestras vidas libres de las entradas de puente de Satanás. Ni deis lugar al diablo, dice Efesios 4:27. El oficio del diablo es hacerte pensar que tú no puedes mantener tu vida completamente libre de sus lugares de escondites y sus pistas de aterrizaje. Si tú le dejas una base de operaciones en tu vida, él te puede sabotear todo el esfuerzo que has hecho para Dios y te robará el poder que tanto has deseado. La obra que Dios te ha entregado para que hagas será incompleta. Los enfermos no serán sanados. Los cautivos no serán liberados. Si intentaras echar fuera demonios, se reirían en tu cara diciendo: «Tú nos dejaste permanecer en tu vida y ahora quieres sacarnos de las vidas de otros». Los demonios conocen el poder de Cristo y conocen y temen el poder de un cristiano lleno de poder, pero no tienen temor a alguien que no es santo. Los 7 hijos de Seba, judío y jefe de los sacerdotes, decidieron que ellos también podían decir las mismas palabras que Pablo, ordenando a los demonios en el nombre de Jesús que saliesen de aquellos que estaban poseídos, sin tener el cuidado de tener el trasfondo de santidad y consagración que Pablo tenía, según Hechos 19, 13 al 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, desnudos y heridos. Ellos no pensaban que la santidad fuera necesaria, pero descubrieron que no se puede pasar por alto si uno quiere ejercitar el poder de Dios para hacer milagros. La reacción no es tan inmediata ni violenta en todos los casos, pues estos judíos vagabundos lo habían tratado antes y esto sucedió solo una vez, pero ni una sola vez tuvieron éxito en echar fuera un demonio. Los demonios solamente corren cuando son enfrentados con el poder de Cristo o con una vida llena de Cristo. No hay manera de tener poder con Dios sin santidad, pues Jesús mismo declaró: «Todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro», dice Lucas 6:40. Hay mucho más que se puede decir sobre la perfección. Un libro entero se podría escribir en defensa de la posibilidad de obedecer al mandamiento de Dios: «Sed santos porque yo soy santo», dice 1 de Pedro 1:16. Sin embargo, se ha dicho suficiente para abrir los ojos de aquellos que están hambrientos por la verdad y anhelan el poder de Dios para hacer milagros. Pero se requiere mucho más que solamente saber que la santidad es posible. Tú quieres saber cómo adquirirla. No todo cristiano ha alcanzado esta meta. No todo seguidor de Cristo tiene el poder que Él prometió. Hasta los 12 discípulos, después de haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, se enfrentaron a un demonio que se rehusó salir a su orden, dice Mateo 17, 15 y 16. Después que Jesús había echado fuera al demonio, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido hacerlo. Él les dio como razón su incredulidad y falta de ayuno y oración. Estos 12 hombres escogidos eran encontrados a veces faltos de la manifestación de los frutos del Espíritu y mostraban evidencia de obras de la carne, tales como el orgullo, según Marcos 10:37, celos, según Marcos 10:41, e ira, según Mateo 26:51. Dormían cuando debían orar, según Mateo 26:40, y abandonaron a Jesús en el tiempo de la prueba, según el versículo 56. Erraron en discernir el plan de Dios y reprendieron a Jesús cuando les dijo que él sería muerto. Tanto que Jesús le dijo a uno de ellos: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres», según Mateo 16:23. Estos hombres no habían alcanzado la perfección, pero deseaban ardientemente serlo y trabajaron diligentemente para alcanzar las promesas de Dios, y Dios los honró y no se avergonzó de llamarse su Dios. No te desanimes porque no has alcanzado la perfección.
Hay una perfección óptima que solo puede ser adquirida cuando veamos a Jesús cara a cara en su venida. Hay un crecimiento en gracia, un crecimiento hacia la perfección que debe continuar mientras permanezcamos en la carne. Nuestra perfección puede compararse al fruto de un árbol. Desde el momento en que aparece el capullo, la manzana que está por dentro, aunque muy pequeña, puede ser perfecta. Todavía no ha tomado su forma, color o el sabor que eventualmente tendrá, pero su estado presente es perfecto. Mientras que es nutrida, alimentada y protegida de la helada y la enfermedad, mientras es tocada por la luz del sol y la lluvia, ésta se desarrolla en una pequeña y perfecta manzana verde y finalmente se desarrolla en un gran, hermoso y completo fruto maduro. Este era el fruto inmaduro de la perfección al cual se refería Pablo en Filipenses 3:15. Todos, incluyéndose a sí mismo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. 3 versículos antes él había dicho, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, según el versículo 12. Aquí él está hablando de la óptima perfección del fruto completamente maduro, la perfección que solo será completa con la resurrección de los muertos. Pablo no pasó por alto la perfección que ya había adquirido, pero teniendo el verdadero espíritu cristiano, no estaba satisfecho con permanecer en este estado, pero aunque él no se atribuyó el ser perfecto, declaró, sino que prosigo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Versículos 12 al 14. No hay un lugar para detenernos antes de alcanzar la óptima perfección. Aunque el cristiano inmaduro puede ser perfecto a los ojos de Dios, cesará de ser perfecto cuando esté dispuesto a dejar de crecer. Cuando la pequeña manzana verde deja de crecer, pronto se pudre y se cae del árbol. La perfección debe ser mantenida y persistir en ella. El crecimiento se debe mantener por medio del alimento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, la Biblia, no adulterada, para que por ella crezcáis. 1 de Pedro 2:2. Un buen apetito por la palabra de Dios es necesario, si hemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, según 2 de Pedro 3:18. Un amor verdadero por la palabra de Dios es una parte integral en nuestra perfección ahora, asimismo como en nuestra perfección óptima cuando Jesús venga. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Mucha gente tiene tiempo de sobra para leer las cómicas, revistas, novelas, todo excepto la palabra de Dios, pero están demasiado ocupados para estudiar la Biblia. Con razón no crecen. Con razón no tienen ningún poder para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Con razón no son perfectos y no esperan serlo. No están nutriendo sus almas con el alimento apropiado. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice 2 de Pedro 3:18. Este conocimiento viene como producto de estudiar la palabra de Dios. Léela mucho. Y léela como que es la revelación de Dios para ti. Es la palabra de aquel que no pudo mentir. Él quiere decir exactamente lo que dice. Amplia protección es provista para aquellos que moran en Cristo. Cualquiera que sea la tentación, no debemos pecar, pues fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice 1 de Corintios 10:13. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filemón 1:6. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, 2 de Tesalonicenses 3:3. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Judas 24. Aleluya. Es posible ser guardado por Dios y vivir por encima del pecado. No podemos ser ignorantes de las estrategias de Satanás. Él también puede citar escrituras. Qué rápido él llega para confortar al cristiano imperfecto, citándole la última mitad de Mateo 26:41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta parte nunca debería ser citada sin la primera parte del verso. Velad y orad para que no entréis en tentación, para que podamos vencer las debilidades en la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Puedes estar seguro que Satanás no le citará este pasaje de la escritura a nadie.
Y manifiestas son las obras de la carne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 y 21. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8, 6. Escóndete detrás de la debilidad de la carne si quieres, pero no pases por alto lo que Dios dice que serán los resultados. No aceptes la sugerencia de Satanás, ni siquiera cuando cita escrituras. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Tú puedes ser perfecto. Dios dice que tú puedes, solo Satanás dice que no puedes. Dios ha provisto alimento para ti en su palabra, protección para ti a través de su espíritu, una poderosa agencia para tu perfección, su iglesia. Para que la iglesia pueda cumplir este propósito, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4, 11 y 12. No pienses que puedes obtener la perfección que Dios desea para ti si fracasas en atender su advertencia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. Busca una buena iglesia donde la palabra de Dios sea enseñada y creída, donde el poder de Dios esté presente y sea bienvenido, donde Dios esté confirmando su palabra con las señales que le siguen y donde el pueblo de Dios habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Haz una práctica de estar presente cada vez que Dios y su pueblo se reúnen. Solo así podrás ser perfeccionado por los dones del ministerio que Dios puso en la iglesia. Cada servicio en una iglesia llena del Espíritu Santo es planeado por Dios para contribuir algo para tu perfección. La paciencia también juega un papel, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. La lengua también juega un papel muy importante, pues si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice Santiago 3:2. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice Colosenses 3:14. Cristo está tan interesado en mostrarte el camino que si tú deseas encontrar el camino hacia la perfección, Él te pondrá su dedo sobre tus pecados favoritos y te mostrará qué es lo que te está impidiendo que alcances la meta. Un joven cayó a los pies de Jesús una vez y le preguntó, ¿qué debo hacer? Aunque este joven preguntaba sobre el camino de la salvación, Jesús le mostró el camino a la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, dice Mateo 19:21. Él le señaló al joven su pecado favorito. Como muchos otros, el joven sintió que esto era demasiado. Aún así, esto hubiera sido un pequeño precio que pagar por la perfección y vida eterna en el mundo venidero. Jesús es el mismo hoy. Cuando tú vienes y le preguntas cómo puedes ser perfecto, Él no te dejará ir sin darte la respuesta. Perfección y más perfección es siempre la meta del cristiano. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Filipenses 3, 14 y 15. Mientras que tú lees este libro, Satanás probablemente te susurrará muchas veces, como Faraón le dijo a Moisés en Éxodo 8:25, sacrifica en la tierra. En otras palabras, no es necesario ir tan lejos para separarte de las cosas de este mundo para obtener el poder de Dios. Si tú persistes, Él te dirá, bueno, si así lo quieres, solo que no vayas tan lejos. Él te trata de decir que hay peligro en ir tan lejos. Tú no puedes ir tan lejos con Dios. Puedes ir muy lejos en el pecado, puedes ir muy lejos en tu propia justicia, pero si estás caminando con Jesús en el Espíritu, no debes temer el ir tan lejos. Ningún creyente ha ido tan lejos como ha sido la intención de Dios, hasta que las señales estén siguiendo su ministerio. No hemos llegado lo suficiente lejos hasta que impongamos las manos a los enfermos y los veamos ser sanados. Ninguna iglesia ha ido tan lejos como es la intención del Señor, hasta que cada uno de los 9 dones del Espíritu de Dios esté en operación en sus servicios. No dejes que el faraón o Satanás te detenga. Sigue adelante. Persiste hasta lo último. La gracia de Dios es suficiente para ti. No dejes que nada te detenga de obtener las promesas de Dios en tu vida, así seas solo un miembro o un ministro. Vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1.